El miércoles es como, casi sin querer fue como el día de salud. ¿Viste? Falta Diego nomás, ¿viste? Sí, Ya sí. está, ¿viste? Diego Sí, volvió sí. los miércoles. Así que estamos en comunicación telefónica con Denise Suchi. Ella es psicóloga, especialista en neuropsicología, y le damos la bienvenida al mejor de los días. Buenos días, Denise. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, mejor, gracias. Lástima que no pudiste venir esta vez para sobre todo porque me encantan las peleas con Adrián, ¿viste? Esa fuera de aire o durante el aire que también se dan Son intercambios simpáticos simplemente. Jamás hay una pelea real en este estudio. en este equipo. Por ahora. No, son estilos de afrontamiento por ahora nada más. Bien, gracias por seguir analizándonos cuando no te lo pedimos, Claro. sobre todo porque es gratis. Bien, sí, ya volveré. Si hoy me ¿A toca dónde? de- ¿Acá o a Buenos Aires? A todo, hay que hacer todo. No, bueno, a ver, pero vamos por parte. El todo por el todo es como difícil. Bueno, por eso, primero vamos a tratar de estar el próximo miércoles ahí, a ver qué podemos hacer por este equipo. No trates, hacelo. Hacelo. Bueno, hoy vamos a estar con emociones. Emociones, Wow, muy bien. emociones. Sí, es un tema súper interesante, se ha dedicado mucho a estudiar en los últimos años y me gusta mucho hablar de emociones porque es algo que todos tenemos al alcance, ¿no? Por ahí el resto de los temas a veces nos cuesta un poco hacer la bajada hacia nosotros mismos, pero las emociones sabemos que son un poquito más palpables para uno, ¿no? Además, hoy son fáciles de expresar gracias a los emojis y emoticones. Sí, bueno, eso en lo que es la terapia muchas veces nos ayuda a trabajar, incluso cuando utilizamos imágenes, pues son más fáciles de relacionar. Y las emociones además es un tema, a mi parecer, sumamente interesante, es muy complejo, no como parece, y además se relaciona con muchísimas cosas, o sea, esto nos sirve para pensar un montón de cuestiones y se relaciona con muchos de los temas también que venimos trabajando, ¿no? Todo lo que hacemos lleva una impronta emocional, todo lo que vivimos, ¿no? Tiene como una impronta emocional. De hecho, los recuerdos que son aquellos que quedan justamente por la emoción que nos han generado. Eh, Incluso cuando hablamos de educación, una de las cosas más importantes cuando hablamos de aprendizajes es justamente generar una impronta emocional. Claro. Sí, es un poco también las cosas que resalta Raúl cuando hablamos del tema de educación constantemente, viste cómo este lugar de encuentro, de socialización y cómo también esa parte emocional tiene una centralidad muchas veces en la apropiación de contenidos o en la apropiación de las cosas que se van viendo, creo que también por la evocación emotiva que pueda haber al respecto. Sí, sin dudas, o sea, eso sí está entre tantas cosas que no sabemos del cerebro y tantas preguntas que a diario surgen. Una es que sí se sabe es cómo genera una emoción, un recuerdo, el impacto que genera esto. Sin duda es fundamental y por eso es una de las cosas que es pilares cuando generamos un aprendizaje. Pero no solo en educación, sino en cualquier ámbito. Digo, nosotros mismos cuando queremos aprender algo o cuando, por ejemplo, queremos hacer un cambio de hábito implica o aprender un hábito, por ejemplo, un hábito alimentario, puede ser de actividad física y demás, implica que haya una emoción mal llamada positiva para que nosotros podamos generar estos ¿Por hábitos. qué mal llamada positiva? Ahí vamos. Primero, las emociones son biológicas, son incontrolables, es decir, sentimos, simplemente sentimos, ¿sí? Por eso cuando en algunas situaciones la gente trata de luchar contra ellas, ve que esto es bastante inútil y por el contrario le hace bastante mal. Las emociones lo que tienen es una respuesta a nivel fisiológico. Claro. El cuerpo responde ante una situación. También tienen un origen y un componente cognitivo, que nos referimos al pensamiento, Sí. y uno conductual, que es la acción, es la manera en que se expresa esta emoción, ¿no? Darwin había hablado de emociones básicas, como que son comunes a todos, incluso que las podemos ver en los animales, muchas de ellas, como el miedo, Sí. el enojo, la alegría, la vergüenza, ¿no? La tristeza. Cuando nosotros a esta emoción le podemos dar un significado, cuando podemos hacerlas conscientes, cuando Sí. podemos comprenderlas, se llaman sentimientos. Justamente ahí venía algo que te iba a preguntar. En una película decían que una emoción era más fuerte que un sentimiento
porque implicaba justamente esto del ser sintiente, ¿no? De ser alguien que, o de ser algo que siente lo que le va pasando, y justamente te iba a preguntar por eso. Sí, las emociones en realidad duran muy poquito y lo que sí perdura en el tiempo es el sentimiento, justamente por esto, por este significado que vos le das a esa emoción. De hecho, por ejemplo, el miedo tiene un montón de connotaciones que se le dan de manera negativa, de significados que se le atribuyen de manera negativa y salió hace muchos años una frase de miedo al miedo, que es real que se da esto y esto uno lo puede ver en los ataques de pánico, en los trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? Eh, es esta connotación negativa que yo le doy al miedo, que nos pasa en un montón de situaciones, ¿no? Y en realidad cada emoción tiene una función, por supuesto, que una función adaptativa, una función biológica, ¿no? De supervivencia, por eso nos acompañan a lo largo de toda la evolución. Cuando se distinguen las distintas emociones tiene que ver con esto. El hombre ha cambiado, como su contexto ha cambiado, entonces también se experimentan otras emociones. Por eso hoy podemos hablar de, cuando yo te pregunto cómo te sentís, y vos me puedes decir orgulloso, frustrado. Claro, Tiene que ver con En el mi cambio. caso soy bastante básico, cansado, ¿viste? ¿Cómo estás? Cansado. Sí, y cuando me pero empiezan no, a pedir cosas tengo miedo, ¿viste? Como, sí. Tengo miedo. tengo miedo, ¿viste? Yo yo perdí esa cuestión cuando vi Rocky Balboa. Hay que ver la saga de Rocky. Ah, cuando te completa. dicen- sí. Cuando dicen el miedo no es malo, hay que solamente controlarlo. Rocky es como la Biblia para todo esto. Para- ¿Hay alguien que no vio Rocky? Sí. Sí, hay gente que no Sí, ve sí. Rocky. Como hay gente que no quiere los Simpsons. Claro. Como hay gente que Es horrible. Sí. Ahí, creo que la futura... hay gente que no lloró con Bambi. Claro. O sea, hay Ahí- gente que no lloró con creo que cuando con esté Simba. cuando esté la clínica de rehabilitación neurociencia neurofisiológica, que va a ser el futuro de nuestra columnista, el brillante futuro que tiene por Sí, delante, hay que decir que va a haber terapias específicas para la gente que no le gusta Rocky, los Simpsons y que no lloró con Bambi. Bueno, No a ver, olvidate, yo es un recurso cognitivo que podemos utilizar en las terapias. Claro. Los pacientes van a tener que ver Rocky, entonces. hoy Exacto. pensaba Van a tener que llorar con Bambi. Y sí. Hoy pensaba contar, viste, decir, bueno, si llegaba a venir, que algún día traiga su currículum. Después me acordé que Gonza me contó un poco del currículum, y también me han hablado del currículum de Denis, pues estuve haciendo ahí, te estuve stalkeando. No, estuvimos revisando, y teníamos que contratar un Zampi para poder subirlo al primer piso de la Sí, radio. sí. O sea, realmente, en ese cuerpito chiquitito hay un bocho tremendo. Sí, la verdad que sí. Gracias. Bueno, pues esperemos que se me dé lo de la clínica. Y espero no tenerlos ahí de Sí, pacientes. ya tenemos la constructora lista. Claro. Bueno, ¿ves? Las emociones nos motivan. Claro. Este es otro factor de las emociones, y nos pueden proponer metas y nos permiten poder movernos para ellas también, ¿no? Por eso, las emociones siempre son importantes. O mismo la radio, por ejemplo, el hecho de sentirse uno bien y cómo cuando comparte con ustedes, actúa para que uno pueda seguir sosteniendo el espacio, ¿no? Sí, De hecho, y te lleva a levantarte en invierno a las 6:00 de la mañana sin Sí. necesidad de... La verdad que te tiene que gustar llamar la atención por la verdad Claro. que levantarse hasta ahora para venir a la radio. De hecho, cuando vos le propones a alguien, ¿a qué hora hace radio? De 7 a 9. Ah, qué bonito. Sí. Qué bien por vos. Te felicito. suerte. Exacto. Sí, no, por eso, bueno, vieron lo importante de generar emociones, como habíamos dicho, mal llamadas positivas en el otro. Sí. Te respondo por qué mal llamadas positivas. En Por algún favor. momento se consideró que había emociones positivas y negativas, pero esto justamente lo que genera es lo que estábamos diciendo recién. El miedo quedaba dentro de la categoría de emociones negativas Sí. y entonces se generó una conducta social de tratar de evitar tener miedo. Y dijimos que las emociones simplemente son y que tienen funciones. El miedo a mí me permite reaccionar frente a una situación. De Es el que peligro. me avisa que debo huir, que me tengo que cuidar, que me Claro. tengo que defender. Es el que activa mi sistema de estrés, es el que activa mi sistema de ansiedad. Todos estos sistemas son necesarios. Obviamente que cuando hablamos de una ansiedad muy elevada, que es frecuente, que si se dan al lugar ataques de pánico o no,
ya estamos hablando de una ansiedad que es patológica, pero Claro. nosotros al principio de esta columna habíamos hablado de la importancia de la ansiedad, ¿no? De Sí, cómo la ansiedad a mí me prepara para un montón de situaciones y me permite responder. Por ejemplo, cuando voy a cruzar una calle, es la que me permite prestar atención a que no vea un colectivo y cruzar. ¿Sí? Entonces, la ansiedad y el miedo, yo los necesito justamente para poder sobrevivir. Entonces, la clasificación a la que se apunta, que incluso muchos profesionales de la salud definen las emociones como positivas y negativas, en realidad lo que se busca es hablar de emociones placenteras y displacenteras. mirá. Entonces, a ver, el miedo, el enojo y este tipo de emociones, la tristeza, nos producen cierto malestar, nos producen Claro. cierto displacer. Pero algo nos quieren decir también, por algo se nos activa esta emoción y Me no acuerdo- otra, y por algo algún significado le dimos, ¿no? Claro. O sea, el sentimiento que le dimos a esa emoción. No todo el mundo vive el miedo De la como misma algo. manera. No, de hecho hay gente que le encanta cagarse hasta las patas porque vieran esas películas, viste, que Sí. yo la ¿Vos, verdad... vos no? No, no, yo A mí sí, pero a mí en el cine, ¿viste? O sea, Cuando es decís, como- son, qué sé yo, si puedo evitar ese... son pocas las películas que realmente me asustan, digamos, porque vi mucho, pero son las del cine sobre todo, y decís, es en el cine porque hay películas que realmente se basan mucho en el efecto de sonido, ¿viste? Sí, Entonces es lógicamente. como que la ves en tu casa y salvo que estés solo un día de invierno, después y de noche, pero si no, es como que es en el cine en específico. Te iba a preguntar algo hablando de películas. Viste que es lo que nos estás contando es un poco la moraleja, y voy a spoilear una película, perdón si se la cago a alguien, es en Intensamente, viste La vimos que todos. exactamente, viste que en Intensamente es como que está todo el tiempo alegría, 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 que era Sí. la protagonista, exactamente, y después se da cuenta que necesita equilibrio justamente con el resto de tristeza, enojo. Sí, era constantemente, por lo menos mostraba esto de reprimir de alguna manera, Claro. ¿no? Todas las otras emociones, hasta que comprende que las emociones fueron buenas en su justa medida Sí. para, de última, la llevó un lindo recuerdo la tristeza, que era como, Claro. me dan ganas de matar a la tristeza Claro, en un que, momento. que es cuando los padres la consolan a la nena, ¿no? Es algo así. Sí, ahí están dos cosas que ustedes están marcando que están buenísimas. Primero, saber que las emociones también son simultáneas. O sea, yo no necesariamente tengo una sola emoción en un momento y no necesariamente, uno si se pone a pensar es así, en el día tengo una sola emoción. Uno durante el día va atravesando un montón de emociones. Eh, por ahí uno a veces se queda justamente por este significado con algunas de ellas, pero la realidad es que uno atraviesa muchas de estas emociones y aprender a prestar atención a nuestras emociones es algo que nos cuesta bastante porque nos hemos acostumbrado a prestar atención quizás un poco más al pensamiento, a este tipo de cuestiones que no siempre lo hacemos de manera funcional, pero lo hacemos, y no tanto a este lugar de permitirnos sentir, que es esto que están diciendo ustedes acá. Entender que las emociones hay que permitirlas estar. Las emociones por algo surgen, por algo se activa esta respuesta en nuestro cuerpo, por algo se activa esta respuesta en nuestra mente. La emoción hay que permitirla que aparezca. Lo ¿Sabes? importante es qué hacemos con la emoción. Yo puedo sentir Claro. enojo y ese no es un problema. El tema es qué hago yo con ese enojo. Si lo que se llama regulación emocional, gestión emocional, que seguramente algo han escuchado, tiene que ver con esto. ¿Qué hago para mí bienestar con esta emoción y con respecto al resto también, ¿no? Claro, es quizás se confunde el evitar sentir, como decías antes, evitar sentir miedo, Claro. con decir, soy consciente de que tengo esto, bueno, ¿qué hago con eso? De hecho, permitirlo, ¿no? Cuando vos, a ver, pienso en situaciones, fallece un ser querido o de algún amigo y esa persona está, y este amigo está triste, está mal, y uno le dice, no llores, no tenés que llorar, eso que a veces, viste, esa frase que te marcan. No, a ver, está triste, se tiene que permitir esa situación, obviamente, después tendrá que ver qué hace con eso, pero en definitiva, no reprimir lo que uno siente, o no reprimir... Ni ahí. No, justamente es esto, lo que tenemos que aprender es esto, la gestión emocional, aprender a actuar con nuestras emociones, en base a nuestras emociones, de una manera que no sea sana y funcional, pero no reprimirlas, porque, como dijimos, las emociones simplemente surgen, o sea, las emociones se sienten, y uno no puede controlar lo que siente. Cuando intentamos controlar lo que sentimos, esta lucha interna
nos genera mucho más malestar. Y además empezamos a generar otros esquemas de activación en nuestra cabeza Bien. para evitar sentir este tipo de cuestiones, que terminan generando incluso muchas patologías, porque trato de evitar todo el tiempo el miedo. Y como dijimos, el miedo a mí me pone en alerta, si yo estoy, por ejemplo, en un sitio oscuro y no hay nadie, si yo no siento miedo ante esa situación, no puedo mantener mi estado de vigilia, no puedo mantener mi estado de alerta. Claro. Yo necesito sentir miedo en esas situaciones. El problema es, como digo, como hablábamos de la ansiedad y demás, o lo mismo pasa con el enojo. Si es un estado que es muy elevado y yo frente a eso reacciono pegándole una piña a alguien, claramente no es funcional mi respuesta y me va a tener un montón de consecuencias. Claro, si le tengo que romper la cara a alguien, que sea con tranquilidad. Sintiendo que era lo correcto, no con bronca, no. Las decisiones se toman en un estado de tranquilidad, ni en extrema alegría ni en extrema tristeza, es así. No, ninguna. Siempre el buscar como la estabilidad, ¿no? Pero esto de poder conectar, bueno, a ver qué me pasa, qué es lo que siento. Bueno, empezar a preguntarnos así de básico como suena, cuando se lo pregunto a los pacientes, quedan como medio tildados. Y después le digo, sí, te estoy preguntando esto y tenés que empezar a preguntarte esto. Probablemente no lo hagas en el momento donde, como decís, la emoción está exacerbada, está muy alta, pero después cuando bajo un cambio, por ahí sí puedo preguntarme y decirme, che, ¿qué me pasa que estoy así? Estuve todo el día acá, la verdad que ni salí de casa, me quedé acá en la cama. Ay, che, me siento triste. Ok, ¿qué me está generando esta tristeza? ¿Con qué lo puedo relacionar? Esto es ver nuestros sentimientos, ¿sí? Esto es hacer consciente nuestra emoción, poder reflexionar sobre esta emoción. Y esto nos va a permitir tomar otras decisiones con nuestras emociones también. Exacto. Acabo de darle una cara a Adrián y ahí empecé a sentir miedo cuando pone esa cara, que se le ocurrió alguna barbaridad que eventualmente estoy atentamente escuchando. No, y las emociones son muy importantes para muchas cosas. Bueno, hablábamos un poco de esto de los recuerdos, del aprendizaje, son claves para la memoria, para la toma de decisiones. Claro. Justamente, que es esto que está diciendo Adrián, ¿no? También influyen en un montón de maneras de desenvolvernos que tenemos nosotros y por ende influyen en la teoría de la mente que estuvimos hablando hace unos días, sí. Porque nuestras emociones influyen en nuestro tono de voz, en nuestros gestos, en nuestra postura corporal. Entonces, nosotros también leemos al otro en su estado emocional desde este lugar. Licenciada, siento que me conoce de toda la vida, no sé por qué es una cosa... Sigo anotando con vos. Es que sos transparente, por eso. Sos como un libro abierto, Adrián. Ay, qué corazones. Sí, ¿no? Así que bueno, muy interesante todo lo que venimos hablando. Y realmente acá me da miedo lo que puede salir de este intercambio. No, lamento que no estés acá, mira, lo lamento en el alma. Claro, para no ver toda la interna, ya que la viste, así que... No me extrañen. Es una semanita más. No. Quédate así tranquila. me chicaneás tranquilo. Claro. No, va. Eso es fácil, mirá, tampoco vos te chicaneás sola, una cosa loco. Cada vez que pones una foto de esa media rara, viste, extraño esto. El frío también está en el sur, ¿no? No, el estadio, no es lo mismo. Qué atrevido. Encima, derecha réplica. Así que, bueno, hoy estoy más allá. Listo. Ahí vas a responderle, así andá preparando la respuesta. Porque vamos a seguir hablando de emociones aparte, así que con esto voy a tener tela para rato. Claro. Bueno, mirá que para cargar de emoción una semana sos rencorosa. Déjalo fluir, ir. ¿Viste? Claro. Sé consciente de lo que te pasa y déjalo fluir. Bueno, vamos a ver, porque vos siempre me cargas la nafta después. Ya pusiste a cargar al conductor, ya pusiste a cantar al conductor, ¿viste? Claro. Como ya pusiste a cantar a la niña en Los Simpsons, ¿viste? Así que bueno, Denu, te agradecemos muchísimo la comunicación, la verdad, muy interesante siempre todo lo que nos traes y es un tema para seguir hablando y para seguir abarcando un poco todo lo que conlleva todo esto. Más allá de que cortes el teléfono, Denise, quédate escuchando un ratito más, aunque sea unos 15 minutitos, porque acá tengo en el estudio a alguien que vos ya conocés y por ahí, viste, estaría bueno que lo exprimamos un poco. Claro, así que le prometí que no íbamos a preguntar mucho, 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 le prometí que no íbamos a